La nave espacial humana se estrellaba contra la superficie del planeta Sefiria cuando la reina Xilara sintió una extraña vibración en su palacio de cristal. Sus 4 ojos dorados se enfocaron en las pantallas holográficas que mostraban la emergencia. Una pequeña embarcación terrestre había atravesado sus defensas planetarias como si fueran papel. Eso era imposible. Su tecnología era superior a cualquier especie conocida en la galaxia. El piloto humano salió de los restos humeantes con heridas sangrantes, pero caminando. Xilara observó fascinada cómo el extraño ser de 2 piernas se movía con determinación hacia su ciudad capital. Sus guardias sefirianos, criaturas de 3 metros de altura con exoesqueletos metálicos, rodearon al intruso inmediatamente. El humano levantó sus manos en señal de paz, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad que hizo que Xilara sintiera un escalofrío inexplicable. John Parker así se identificó el terrestre cuando fue llevado ante el trono real. Esto sorprendió enormemente a la reina, porque ese idioma nunca había sido compartido con especies externas. El humano explicó que había estudiado sus transmisiones durante años desde una estación espacial abandonada en el borde de su sistema solar. Su misión era simple pero peligrosa: negociar un tratado de paz entre la Tierra y Seferia, antes de que la guerra galáctica destruyera ambos mundos. Xilara estudió al humano con curiosidad creciente. Su especie tenía la reputación de ser guerrera y primitiva, pero John Parker demostraba una inteligencia estratégica impresionante. Durante las siguientes horas él presentó datos sobre movimientos de flotas enemigas que ni siquiera los espías sefirianos habían detectado. La información era tan precisa que Xilara comenzó a preguntarse si había subestimado gravemente a la humanidad. Cuando John habló sobre la capacidad humana de adaptarse y sobrevivir en condiciones imposibles, Xilara sintió algo que nunca había experimentado: admiración genuina por otra especie. Los humanos habían convertido un planeta moribundo en un mundo próspero en menos de 2 siglos. Habían desarrollado tecnología espacial partiendo de prácticamente nada. Más importante aún, habían mantenido su diversidad cultural mientras trabajaban unidos contra amenazas externas. La conversación se extendió durante días. John fue alojado en las habitaciones de huéspedes reales, un honor reservado solo para dignatarios de las especies más avanzadas. Xilara se encontraba visitándolo cada tarde, oficialmente para continuar las negociaciones, pero en realidad porque disfrutaba enormemente de su compañía. El humano tenía una perspectiva única sobre el universo que desafiaba muchas de sus creencias establecidas. Una noche, mientras caminaban por los jardines bioluminiscentes del palacio, John le contó historias sobre la Tierra: océanos azules que se extendían hasta el horizonte, montañas cubiertas de nieve blanca, bosques verdes donde vivían millones de especies diferentes. Xilara escuchaba con fascinación total. Sefiria era hermoso a su manera, con sus cristales gigantes y sus auroras moradas, pero la descripción de John sobre la biodiversidad terrestre la llenaba de asombro. Esa misma noche, Xilara se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. Por primera vez en sus 300 años de vida, se sentía verdaderamente conectada con otro ser. No era solo atracción física, aunque admitía que John tenía un carisma magnético. Era algo más profundo, una conexión mental y emocional que trascendía las diferencias de especie. Al día siguiente, las negociaciones tomaron un giro inesperado cuando llegaron noticias de que la flota invasora Krillian se acercaba a ambos sistemas planetarios. John propuso una alianza militar inmediata, combinando la tecnología avanzada sefiriana con las tácticas innovadoras humanas. Xilara aceptó sin dudar, pero sabía que esta decisión cambiaría para siempre el destino de su reino, y quizás de toda la galaxia. Las flotas combinadas se prepararon para el combate mientras Xilara y John trabajaban juntos coordinando estrategias defensivas. En esos momentos de tensión extrema, Xilara comprendió que había encontrado no solo un aliado en la guerra, sino algo mucho más valioso: un compañero que la desafiaba intelectualmente y la inspiraba a ser mejor líder. El futuro era incierto, pero por primera vez en décadas, Xilara se sentía verdaderamente viva y esperanzada. La batalla por la supervivencia de ambas civilizaciones estaba a punto de comenzar, y con ella una historia de amor que desafiaría las leyes del universo conocido. Las sirenas de alarma resonaban por todo el palacio cuando los primeros disparos láser krillianos iluminaron el cielo nocturno de Sefiria.
Silara coordinaba las defensas planetarias desde el centro de comando, mientras John Parker establecía comunicación directa con la flota terrestre que acababa de salir del hiperespacio. La sincronización era perfecta, como si hubieran planeado esta maniobra durante años en lugar de días. Los Kryllanos, una especie reptiliana conocida por su brutalidad y tecnología de absorción de energía, habían conquistado 12 sistemas planetarios en los últimos 5 años. Su estrategia era siempre la misma: drenar toda la energía del planeta hasta convertirlo en una roca muerta, luego usar esa energía para fortalecer su flota y continuar la expansión. Nunca habían enfrentado resistencia organizada de 2 especies trabajando en perfecta coordinación. John demostró por qué la humanidad había sobrevivido a tantas amenazas existenciales en su propia historia. Propuso algo que ningún estratega sefiriano había considerado: usar la red de cristales de energía del planeta, no solo como defensa, sino como un arma ofensiva masiva. Los cristales podrían amplificar las señales de comunicación humanas y crear una interferencia electromagnética que cegara temporalmente los sistemas de navegación kryllianos. La reina Silara observó fascinada cómo John coordinaba simultáneamente 3 frentes de batalla diferentes, usando solo un comunicador portátil y su intuición táctica. Los pilotos humanos volaban sus naves con una agresividad controlada que complementaba perfectamente la precisión tecnológica de los cazas sefirianos. Era como ver una danza mortal perfectamente coreografiada entre 2 especies que habían sido completos extraños apenas una semana antes. Durante una pausa en la batalla, mientras esperaban la llegada de refuerzos kryllianos, Silara y John se refugiaron en el búnker real. Fue entonces cuando ella se atrevió a hacer la pregunta que había estado quemando en su mente: ¿por qué los humanos arriesgarían sus vidas por un planeta que ni siquiera conocían? La respuesta de John fue simple pero profunda: porque la libertad de una especie amenaza la libertad de todas las demás. Esa filosofía resonó profundamente en Silara, quien había gobernado su pueblo con sabiduría, pero también con cierta distancia emocional. John le estaba enseñando que el liderazgo verdadero requería no solo inteligencia estratégica, sino también compasión genuina y voluntad de sacrificio personal. Ella comenzaba a entender por qué la humanidad había logrado tanto en tan poco tiempo. No era solo su tecnología o su agresividad, sino su capacidad de formar vínculos emocionales profundos incluso con extraños. La segunda ola de ataques kryllianos fue más brutal que la primera. Habían traído naves nodrizas, monstruosidades espaciales del tamaño de pequeñas lunas que podían drenar la energía de un planeta entero en cuestión de horas. John propuso una estrategia desesperada: un ataque suicida coordinado contra el núcleo de poder de la nave principal, usando tanto naves humanas como sefirianas en una formación que ninguna de las 2 especies había intentado antes. Silara insistió en liderar personalmente el escuadrón sefiriano, algo que horrorizó a sus consejeros pero que John apoyó completamente. Él entendía que algunos momentos en la historia requieren que los líderes arriesguen todo por sus principios. Volaron juntos en formaciones separadas pero coordinadas, sus voces entrelazándose a través de los comunicadores mientras navegaban campos de asteroides y esquivaban fuego enemigo con precisión. El ataque funcionó, pero a un costo terrible. Más de la mitad de las naves aliadas fueron destruidas en el asalto final, y tanto John como Silara resultaron gravemente heridos cuando sus cazas fueron alcanzados por la explosión de la nave nodriza krylliana. Fueron rescatados por equipos de emergencia y llevados al centro médico del palacio, donde pasaron 3 días inconscientes mientras sus cuerpos luchaban por sanar. Cuando Silara despertó, lo primero que vio fue a John sentado junto a su cama médica, con vendajes cubriendo la mitad de su rostro, pero con sus ojos azules brillando de alivio. Él había insistido en permanecer a su lado a pesar de sus propias heridas. En ese momento, Silara comprendió que lo que había comenzado como una alianza militar había evolucionado hacia algo mucho más personal y profundo. Los días de recuperación fueron transformadores para ambos. Hablaron sobre sus mundos, sus esperanzas, sus miedos más profundos. John le contó sobre la pérdida de sus padres en una guerra terrestre, cómo esa experiencia lo había motivado a dedicar su vida a prevenir conflictos similares en la galaxia.
Chilara compartió la presión de liderar una civilización antigua mientras intentaba adaptarse a un universo que cambiaba cada día más rápidamente. Fue durante esas conversaciones íntimas que Xilara comenzó a enamorarse verdaderamente. No era solo admiración por las habilidades de Jon, sino algo más profundo. Una conexión espiritual que trascendía completamente las diferencias biológicas entre sus especies. Jon parecía sentir lo mismo, aunque ninguno de los dos se atrevía aún a verbalizar esos sentimientos tan complejos y potencialmente peligrosos. La victoria sobre los Crillianos había creado una alianza militar sólida entre la Tierra y Seferia, pero también había plantado las semillas de algo mucho más revolucionario, la posibilidad de unidad verdadera entre especies completamente diferentes, basada no en la dominación o el miedo, sino en el respeto mutuo y la comprensión profunda. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción tanto física como emocional. Jon había sido oficialmente asignado como embajador permanente de la Tierra, en Sefiria, lo que le permitía permanecer en el planeta mientras coordinaba esfuerzos de intercambio tecnológico y cultural entre las dos civilizaciones. Xilara encontraba excusas cada día para pasar tiempo con él, oficialmente discutiendo tratados comerciales y acuerdos de defensa mutua, pero en realidad explorando una conexión personal que crecía más fuerte cada día. La diferencia biológica entre sus especies presentaba desafíos únicos que ninguno había anticipado completamente. Los seferianos tenían una estructura celular basada en cristales de silicio que les permitía vivir durante siglos, mientras que los humanos eran organismos basados en carbono con expectativas de vida mucho más cortas. Sin embargo, los científicos de ambas civilizaciones habían comenzado a estudiar formas de armonizar estas diferencias. No solo por curiosidad académica, sino porque era obvio para todos que su reina había desarrollado sentimientos profundos por el embajador humano. Jon había establecido una pequeña embajada en una torre del Palacio Real, equipada con tecnología híbrida que combinaba comunicaciones terrestres con sistemas de energía sefirianos. Desde allí coordinaba misiones de exploración conjuntas que estaban revelando secretos fascinantes sobre la historia galáctica. Habían descubierto ruinas de civilizaciones antiguas, que sugerían que la cooperación entre especies no era solo posible, sino que había ocurrido antes en la historia. Durante una de estas expediciones arqueológicas, Jon y Xilara encontraron evidencia de una civilización híbrida que había florecido hace 10.000 años, aparentemente resultado de la unión entre especies cristalinas y orgánicas similares a sus propias razas. Los jeroglíficos encontrados en las ruinas hablaban de una era dorada de exploración espacial y descubrimiento científico que había terminado abruptamente cuando esa civilización híbrida fue destruida por invasores externos que temían su poder combinado. Este descubrimiento cambió fundamentalmente la perspectiva de ambos sobre su propia relación. No eran pioneros tratando de hacer algo imposible, eran continuadores de una tradición antigua que había sido interrumpida por la ignorancia y el miedo. Las implicaciones eran enormes, tanto a nivel personal como político, porque sugerían que la unión entre sus especies podría crear no solo compatibilidad emocional, sino también avances evolutivos genuinos. Los experimentos científicos dirigidos por el doctor sefiriano Ketril y el bioquímico terrestre Nathan Brooks comenzaron a mostrar resultados prometedores. Habían logrado crear tejidos celulares híbridos en laboratorio que combinaban la longevidad de las células cristalinas sefirianas con la adaptabilidad de las células orgánicas humanas. Estos experimentos eran puramente teóricos. Mientras tanto, la relación personal entre Xilara y Jon continuaba profundizándose. Habían desarrollado rituales únicos que honraban las tradiciones de ambas culturas, caminatas nocturnas por los jardines de cristal durante las cuales Jon le contaba leyendas terrestres, y sesiones de meditación sefiriana donde Xilara le enseñaba a canalizar energía a través de los cristales para mejorar su claridad mental y su capacidad de comunicación telepática. La primera vez que lograron una conexión telepática genuina fue durante una ceremonia sefiriana de armonización energética. Jon había estado practicando durante meses y cuando finalmente sintió los pensamientos y emociones de Xilara fluyendo directamente hacia su mente, la experiencia fue tan abrumadora, era una intimidad más profunda que cualquier cosa que hubieran experimentado antes.
Una fusión temporal de conciencias que les permitió entenderse a un nivel completamente nuevo. Esa conexión telepática reveló algo que habían estado sintiendo pero no se habían atrevido a admitir. Estaban profundamente enamorados, no solo como individuos de diferentes especies experimentando atracción mutua, sino como almas que habían encontrado su complemento perfecto. El amor que compartían era algo que trascendía completamente las limitaciones biológicas y culturales que los separaban. Sin embargo, este amor también traía complicaciones políticas significativas. Algunos consejeros seferianos consideraban inapropiado que su reina se involucrara románticamente con un alienígena, sin importar cuán valioso hubiera sido durante la guerra contra los Crillianos. Del mismo modo, ciertas facciones en el gobierno terrestre veían la relación como una posible amenaza a la independencia humana, temiendo que Jon pudiera estar siendo manipulado por tecnología sefiriana avanzada. Estas tensiones llegaron a un punto crítico cuando grupos extremistas de ambas especies comenzaron a organizar protestas y actos de sabotaje menores. Sylara y Jon se dieron cuenta de que su amor personal había adquirido dimensiones políticas que podrían amenazar la alianza que tanto había costado construir. Necesitaban encontrar una forma de demostrar que su relación fortalecía en lugar de debilitar los vínculos entre sus civilizaciones. La solución vino de una fuente inesperada: los niños. Durante una ceremonia cultural donde Jon presentaba tradiciones terrestres a dignatarios sefirianos, varios niños de ambas especies se acercaron espontáneamente para hacer preguntas sobre las diferencias entre sus mundos. La forma natural en que estos niños aceptaban la diversidad como algo hermoso en lugar de amenazante inspiró una nueva estrategia. Jon y Sylara decidieron establecer programas de intercambio educativo, donde niños de ambas especies pudieran aprender juntos no solo sobre tecnología y ciencia, sino sobre arte, filosofía y formas de ver el universo completamente diferentes. Estos programas servirían como demostración práctica de que la cooperación entre especies no solo era posible, sino enormemente beneficiosa para el desarrollo de las generaciones futuras. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los niños humanos quedaron fascinados por la capacidad cefiriana de comunicarse con cristales vivientes, mientras que los niños sefirianos se maravillaron con la creatividad humana y su capacidad de adaptar tecnología para propósitos completamente nuevos. En cuestión de meses, estos programas habían creado una generación de jóvenes que veían la diversidad entre especies como una ventaja natural, en lugar de un obstáculo a superar. El éxito de los programas educativos también tuvo un efecto inesperado en la propia relación entre Sylara y Jon. Ver cómo los niños aceptaban naturalmente la idea de familias multiespecies los hizo comenzar a fantasear sobre la posibilidad de tener sus propios hijos, a pesar de que tal cosa parecía biológicamente imposible según todo el conocimiento científico disponible. La respuesta científica llegó 6 meses después, cuando el Dr. Brooks y su equipo anunciaron un descubrimiento revolucionario. Habían logrado crear no solo tejidos híbridos estables, sino embriones experimentales, que combinaban ADN humano con matrices cristalinas sefirianas. Los resultados eran preliminares y requerirían años de investigación adicional, pero sugerían que la reproducción entre especies no solo era teóricamente posible, sino que podría resultar en descendientes con capacidades mejoradas de ambas líneas evolutivas. Este anuncio cambió todo. De repente, la relación entre Sylara y Jon no era solo una curiosidad romántica o una alianza política conveniente, sino potencialmente el primer paso hacia una nueva fase en la evolución galáctica. Las implicaciones eran tan enormes que requirieron reuniones de emergencia tanto en el Consejo Terrestre como en el Parlamento Sefiriano, para discutir las ramificaciones éticas, políticas y sociales de permitir que tales experimentos continuaran. Durante estas deliberaciones intensas, algo inesperado sucedió. Sylara y Jon se dieron cuenta de que estaban listos para dar el siguiente paso en su relación, independientemente de las consecuencias políticas. Su amor había madurado hasta el punto donde estaban dispuestos a arriesgar sus posiciones, sus reputaciones e incluso sus vidas por la posibilidad de construir algo completamente nuevo juntos. La propuesta de matrimonio ocurrió durante un eclipse doble que oscureció temporalmente ambos soles del sistema sefiriano. Jon había aprendido que tales eclipses eran considerados momentos de gran significado espiritual en la cultura sefiriana.
cuando el universo mismo parecía pausar para permitir transformaciones profundas. Usando tradiciones de ambas culturas, Jon presentó tanto un anillo de compromiso terrestre como un cristal de vínculo sefiriano, símbolos que representaban su compromiso de honrar y celebrar las diferencias que los hacían únicos mientras construían algo nuevo juntos. X de Lara aceptó sin dudar, pero ambos sabían que este compromiso era mucho más que una decisión personal. Era una declaración política que cambiaría fundamentalmente las relaciones entre sus especies y potencialmente alteraría el curso de la historia galáctica. El matrimonio entre la reina de Sefería y el embajador de la Tierra sería la primera unión oficialmente reconocida entre especies en la historia registrada de la galaxia. Las preparaciones para la boda se convirtieron en un evento galáctico que atrajo la atención de docenas de civilizaciones diferentes. Representantes de especies que nunca antes habían considerado la cooperación interespecies llegaron para observar esta ceremonia histórica. Algunos venían con curiosidad genuina, otros con escepticismo y unos pocos con clara hostilidad hacia lo que consideraban una abominación contra el orden natural del universo. El Dr. Brooks trabajaba día y noche para perfeccionar los procedimientos que podrían permitir que Xylara y Jon tuvieran hijos biológicos. Los avances eran prometedores pero complejos, requiriendo modificaciones genéticas cuidadosamente calibradas que preservaran las características esenciales de ambas especies. Los aspectos éticos de tales modificaciones generaron debates intensos en comunidades científicas de toda la galaxia. Mientras tanto, los programas educativos entre especies continuaban expandiéndose. Ahora incluía no solo intercambios entre la Tierra y Sefería, sino programas piloto con 3 especies adicionales que habían expresado interés en explorar cooperación similar. Los niños seguían siendo los embajadores más efectivos, demostrando día tras día que las diferencias culturales y biológicas eran obstáculos mucho menores de lo que la mayoría de los adultos asumían. La ceremonia de matrimonio se planeó como una celebración de 3 días que incorporaría tradiciones de múltiples especies. El primer día estaría dedicado a rituales terrestres, incluyendo intercambio de votos escritos en múltiples idiomas y una recepción con música y comida de la tierra. El segundo día seguiría tradiciones sefirianas, con meditaciones cristalinas y ceremonias de armonización energética. El tercer día sería completamente nuevo. Rituales creados específicamente para celebrar la unión entre especies, simbolizando el nacimiento de algo que nunca había existido antes en la galaxia. Los sistemas de seguridad para el evento fueron extensos, pero discretos. Las amenazas de grupos extremistas requerían precauciones serias. Pero Jon y Xylara insistieron en que la ceremonia debía permanecer abierta y accesible al público. Querían que su matrimonio fuera una demostración de confianza y optimismo sobre el futuro, no una exhibición de miedo o paranoia sobre las diferencias entre especies. Una semana antes de la boda llegaron noticias que cambiaron completamente el contexto del evento. Los científicos habían logrado el primer embarazo híbrido exitoso, usando células de donantes voluntarios de ambas especies. El embrión era viable y se desarrollaba normalmente, mostrando características que parecían combinar lo mejor de ambas líneas evolutivas. Este desarrollo no solo validaba las esperanzas de Xylara y Jon sobre tener sus propios hijos, sino que habría posibilidades completamente nuevas para el futuro de la colaboración interespecie. La noticia del embarazo experimental se filtró a los medios galácticos justo 2 días antes de la ceremonia, creando una tormenta de reacciones que iban desde celebración extática hasta horror absoluto. Algunos grupos religiosos de múltiples especies denunciaron los experimentos como una violación de leyes naturales sagradas, mientras que organizaciones científicas los aclamaron como el avance más significativo en biología evolutiva en milenios. Jon y Xylara se enfrentaron a demandas de que pospusieran su matrimonio hasta que las controversias se calmaran, pero ambos rechazaron categóricamente tales sugerencias. Habían llegado demasiado lejos y superado demasiados obstáculos para permitir que el miedo detuviera su progreso. Su amor había crecido en medio de guerras, experimentos científicos revolucionarios y cambios políticos masivos. Una controversia mediática más no iba a cambiar sus planes. La noche antes de la ceremonia, Jon y Xylara
caminaron solos por los jardines de cristal, donde habían compartido tantas conversaciones importantes durante el año anterior. Reflexionaron sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde ser completos extraños de especies enemigas, hasta convertirse en compañeros que estaban a punto de hacer historia galáctica. Ambos entendían que su matrimonio era solo el comienzo de aventuras aún más grandes que los esperaban en el futuro. Mientras las dos lunas de Cefiria brillaban sobre los cristales del jardín, creando patrones de luz que parecían bailar en celebración anticipada, Jon y Zilara hicieron una promesa privada el uno al otro. Sin importar qué desafíos se enfrentaran como pareja casada, mantendrían siempre la curiosidad, el respeto mutuo y la determinación de hacer que su amor fuera una fuerza positiva para cambiar el universo hacia algo mejor y más inclusivo. El día de la boda amaneció con cielos despejados y una energía palpable en el aire. Representantes de 17 especies diferentes habían llegado para presenciar la ceremonia, convirtiendo el Palacio de Exilara en el centro de atención galáctica. Las transmisiones en vivo eran seguidas por billones de seres conscientes a través de la galaxia, muchos de los cuales nunca antes habían visto cooperación pacífica entre especies tan diferentes. La ceremonia terrestre comenzó al mediodía con Jon esperando en un altar decorado con flores de la tierra que habían sido especialmente transportadas para la ocasión. Zilara caminó hacia él usando un vestido que combinaba seda terrestre con fibras cristalinas cefirianas, creando una prenda que reflejaba luz de formas que ninguna tecnología humana había logrado antes. Cuando se encontraron en el altar, la conexión telepática que habían desarrollado se intensificó, permitiendo que sus emociones fluyeran libremente entre ellos, mientras intercambiaban votos. Los votos que habían escrito fueron una mezcla de promesas tradicionales y compromisos únicos para su situación específica. Jon prometió honrar las tradiciones cefirianas mientras mantenía su identidad humana, y dedicar su vida a construir puentes entre especies que permitieran que otros experimentaran el mismo amor y entendimiento que habían encontrado juntos. Zilara prometió usar su posición como reina para crear un universo donde las diferencias entre especies fueran celebradas como fuentes de fuerza en lugar de temidas como amenazas. La ceremonia cefiriana del segundo día fue más espiritual y menos formal que la tradición terrestre. Jon había pasado meses aprendiendo las técnicas de meditación cristalina necesarias para participar completamente en los rituales de armonización energética. Cuando finalmente logró sincronizar su energía orgánica con los campos cristalinos que rodeaban a Zilara, la experiencia fue tan intensa que ambos brillaron literalmente con luz azul durante varios minutos. Un fenómeno que los científicos presentes documentaron pero no pudieron explicar completamente. El tercer día presentó ceremonias que habían sido diseñadas específicamente por representantes de múltiples especies, trabajando juntos durante meses. Estos rituales no tenían precedentes históricos, porque nunca antes había existido una situación similar, pero incorporaban elementos simbólicos de tradiciones matrimoniales de 7 civilizaciones. El momento culminante fue cuando Jon y Zilara plantaron juntos un árbol terrestre en suelo cefiriano, enriquecido con minerales de 5 planetas diferentes, simbolizando su intención de crear algo completamente nuevo, que honrara sus orígenes mientras crecía hacia un futuro impredecible. Los regalos de boda que recibieron reflejaron la naturaleza histórica del evento. El gobierno terrestre les presentó una biblioteca de toda la literatura humana traducida al idioma cefiriano, mientras que el Parlamento cefiriano les obsequió una colección de cristales de memoria que contenían 10.000 años de historia y filosofía cefiriana. Otras especies contribuyeron con tecnologías, obras de arte y artefactos culturales que convertirían su hogar en un verdadero museo de diversidad galáctica. Pero el regalo más significativo llegó del Dr. Brooks y su equipo científico: la confirmación de que los procedimientos para permitir reproducción híbrida habían sido perfeccionados y estaban listos para implementación. Jon y Zilara podrían comenzar a planificar una familia biológica tan pronto como estuvieran listos, con la confianza de que sus hijos heredarían lo mejor de ambas especies, sin sufrir complicaciones médicas debido a incompatibilidades genéticas. La luna de miel fue un viaje de exploración que los llevó a 6 planetas diferentes, incluyendo algunos que nunca antes habían permitido visitantes de especies externas.
Su presencia como pareja casada abrió puertas diplomáticas que habían estado cerradas durante siglos, demostrando que su matrimonio tenía valor político práctico además de significado personal. Cada planeta que visitaron les enseñó algo nuevo sobre las posibilidades de cooperación interespecie y las barreras que aún necesitaban ser superadas. En el planeta Kepler, una especie acuática que había evitado el contacto con civilizaciones terrestres durante milenios los recibió con curiosidad cautivosa. Los keplerianos habían desarrollado tecnología de manipulación del agua, que permitía construcciones arquitectónicas imposibles según las leyes físicas que conocían otras especies. John y Exilara pasaron una semana aprendiendo estas técnicas, que posteriormente aplicarían para crear jardines híbridos únicos en Zephyria que combinaban cristales crecientes con sistemas de agua flowing. El planeta Vega presentó desafíos diferentes. Sus habitantes eran una especie gaseosa que existía en múltiples dimensiones simultáneamente, comunicándose a través de cambios en campos electromagnéticos en lugar de sonido o telepatía. Establecer comunicación básica requirió 3 días de trabajo intenso con traductores especializados, pero una vez logrado, los veganos compartieron perspectivas sobre el tiempo y el espacio que expandieron fundamentalmente la comprensión del universo que tenían John y Exilara. Durante su visita próxima, un planeta habitado por una especie insectoide con inteligencia de colmena, John y Exilara experimentaron por primera vez lo que significaba ser parte de una conciencia grupal. Los proximanos les permitieron conectarse temporalmente a su red mental colectiva, una experiencia que describieron posteriormente como simultáneamente terrifying y enlightening. Esta experiencia les dio una nueva apreciación por la individualidad que valoraban en sus propias culturas, pero también les mostró las ventajas potenciales de cooperación mental directa. Cada planeta que visitaron agregó nuevas dimensiones a su entendimiento de lo que era posible cuando especies diferentes trabajaban juntas en lugar de competir o luchar entre sí. Regresaron a Zephyria con mentes expandidas y una visión aún más ambiciosa para el futuro de las relaciones intergalácticas. Su matrimonio había sido solo el primer paso en lo que ahora visualizaban, como una transformación completa de cómo las especies conscientes interactuaban en toda la galaxia. Al regresar a Zephyria encontraron que los programas de intercambio educativo se habían expandido exponencialmente durante su ausencia. Ahora incluían estudiantes de 12 especies diferentes, y las aplicaciones para participar llegaban diariamente de civilizaciones que nunca antes habían expresado interés en cooperación interespecie. Los niños que participaban en estos programas estaban desarrollando capacidades híbridas naturalmente. Niños humanos que podían comunicarse limitadamente con cristales, niños zeferianos que mostraban creatividad y adaptabilidad excepcionales, y combinaciones de habilidades que los científicos apenas estaban comenzando a entender. Las noticias más emocionantes los esperaban en el laboratorio del Dr. Brooks. Durante su luna de miel, el equipo científico había logrado no solo un embarazo híbrido exitoso, sino 3 embarazos diferentes usando material genético de parejas voluntarias de múltiples combinaciones de especies. Los fetos se desarrollaban normalmente y mostraban indicaciones de que heredarían características avanzadas de ambas líneas parentales, sin ninguna de las complicaciones que los modelos teóricos habían predicho. John y Exilara tomaron la decisión esa misma noche. Estaban listos para comenzar su propia familia. Los procedimientos requerirían varios meses de preparación cuidadosa, incluyendo modificaciones genéticas menores para ambos que optimizarían las posibilidades de éxito sin alterar fundamentalmente sus características individuales. Ambos entendían los riesgos involucrados, pero después de todo lo que habían experimentado juntos, enfrentar lo desconocido se había convertido en algo natural para ellos. Los meses de preparación fueron intensos tanto médicamente como emocionalmente. John se sometió a terapias que fortalecieron su sistema inmunológico para manejar la integración con células cristalinas, mientras que Exilara recibió tratamientos que hicieron sus sistemas reproductivos compatibles con material genético orgánico. Los procedimientos eran completamente experimentales, pero el equipo médico había desarrollado protocolos de seguridad extensos, basados en los éxitos previos con otros voluntarios. Durante este periodo llegaron noticias que cambiaron completamente el contexto político de sus decisiones personales.
Una alianza de especies tradicionalmente hostiles había formado lo que llamaron el Consorcio de Pureza Genética, dedicado específicamente a prevenir lo que consideraban la contaminación del orden natural a través de hibridación entre especies. Este consorcio había comenzado ataques coordinados contra instalaciones de investigación en múltiples planetas, y había emitido declaraciones amenazando directamente a John y Xilara. La respuesta fue inmediata y determinante. Una contraalianza se formó espontáneamente entre las especies que habían participado en los programas de intercambio y cooperación, creando la primera organización verdaderamente intergaláctica dedicada a la protección mutua y la promoción de la diversidad como una fuerza positiva. Esta alianza, que rápidamente se conoció como la Confederación de Especies Unidas, estableció John y Xilara como sus primeros embajadores oficiales. Las responsabilidades de liderar una confederación intergaláctica mientras simultáneamente comenzaban una familia experimental requerían una planificación cuidadosa y muchísima energía. John estableció oficinas diplomáticas en 5 planetas diferentes para facilitar comunicación rápida entre especies miembros, mientras que Xilara reorganizó la estructura gubernamental de Sefiria para acomodar su papel dual como reina planetaria y líder confederada. Cuando finalmente llegó el momento para los procedimientos de fertilización, tanto John como Xilara se sintieron completamente preparados para dar este paso revolucionario. Los procedimientos se realizaron en una instalación médica especialmente construida que combinaba tecnología de 7 especies diferentes, con equipos médicos de múltiples civilizaciones trabajando juntos para asegurar el mejor resultado posible. La fertilización fue exitosa en el primer intento, superando incluso las expectativas más optimistas del equipo médico. Los monitores mostraron inmediatamente que se habían implantado 2 embriones, sugiriendo que John y Xilara iban a tener gemelos. Los análisis genéticos preliminares indicaron que los bebés habían heredado características fortalecidas de ambas especies parentales, incluyendo la longevidad cristalina seferiana y la adaptabilidad orgánica humana. El embarazo se convirtió inmediatamente en el evento científico más monitoreado en la historia galáctica. Investigadores de docenas de especies diferentes solicitaron permiso para estudiar el desarrollo de los primeros híbridos interespecies oficialmente reconocidos. John y Xilara accedieron a participar en estudios no invasivos, entendiendo que su experiencia podría facilitar el camino para futuras familias híbridas en toda la galaxia. Los primeros meses del embarazo transcurrieron sin complicaciones, pero con desarrollos fascinantes que sorprendieron incluso a los científicos más experimentados. Los fetos mostraban capacidades de comunicación in utero, que parecían combinar transmisión telepática sefiriana con patrones neurológicos humanos complejos. Durante las sesiones de monitoreo, los bebés respondían a estímulos externos con patrones de actividad cerebral que no se parecían a nada documentado previamente en ninguna especie conocida. Xilara experimentó cambios físicos únicos durante el embarazo que reflejaban la naturaleza híbrida de sus bebés. Su piel desarrolló un brillo sutil que fluctuaba en sincronización con su estado emocional, y sus capacidades telepáticas se intensificaron dramáticamente. John descubrió que también podía conectarse telepáticamente con los bebés nonatos, experimentando sus emociones y aparentemente comunicándose con ellos a un nivel básico pero real. Mientras tanto, la situación política se intensificaba. El Consorcio de Pureza Genética había comenzado acciones militares abiertas contra planetas que participaban en programas de cooperación interespecie, forzando a la Confederación de Especies Unidas a organizar fuerzas de defensa. John encontró que sus responsabilidades como líder militar requerían viajes extensos justo cuando Xilara más necesitaba su apoyo. Durante el embarazo, la solución llegó a través de tecnología sefiriana avanzada que permitía comunicación telepática a través de distancias interplanetarias. John podía mantener contacto emocional constante con Xilara y los bebés incluso mientras coordinaba operaciones militares en sistemas estelares distantes. Esta conexión no solo proporcionaba consuelo emocional, sino que también permitía que John monitoreara la salud de su familia y regresara inmediatamente si surgían complicaciones.
A medida que el embarazo progresaba hacia su fase final, se hizo evidente que los bebés iban a nacer con capacidades que excedían las predicciones científicas más optimistas. Los escáneres mostraban estructuras cerebrales que combinaban redes neuronales humanas con matrices cristalinas tefirianas, potencialmente permitiendo procesamiento de información a velocidades imposibles para cualquier especie conocida. Sus sistemas cardiovasculares mostraban eficiencia que sugería que podrían sobrevivir en ambientes que serían letales para cualquiera de sus especies parentales. Las últimas semanas del embarazo fueron tensas debido a la escalada del conflicto con el Consorcio de Pureza Genética. Los extremistas habían logrado infiltrar sistemas de comunicación Confederat y estaban transmitiendo propaganda que describía a los bebés híbridos como abominaciones que destruirían el orden natural del universo. Estas transmisiones crearon pánico en algunos sectores de la galaxia, pero también solidificaron el apoyo para la confederación entre especies que valoraban la diversidad y el progreso científico. John regresó a Seferia 2 semanas antes de la fecha esperada de parto para estar presente durante este momento histórico. Su llegada coincidió con el establecimiento de sistemas de seguridad masivos alrededor del planeta, porque Inteligencia Confederata había detectado planes del consorcio para atacar durante el nacimiento en un intento simbólico de destruir lo que veían como la mayor amenaza a su ideología de pureza racial. El nacimiento finalmente comenzó durante lo que sería recordado como la Batalla de Sefiria, cuando fuerzas del consorcio atacaron las defensas planetarias en coordinación con el inicio del trabajo de Barto de Xilara. John se encontró coordinando la defensa del planeta mientras simultáneamente apoyando a su esposa durante el proceso de dar a luz a los primeros híbridos interespecies de la historia galáctica. Los bebés nacieron exactamente a medianoche según el tiempo estándar galáctico, en el momento preciso cuando las fuerzas Confederat lograron repeler completamente el ataque del consorcio. Las primeras fotografías de los gemelos, un niño y una niña, fueron transmitidas simultáneamente a través de la galaxia junto con noticias de la victoria militar, creando una celebración masiva que se extendió a través de cientos de sistemas estelares. Los bebés eran perfectos, según todos los estándares médicos, pero también únicos de formas que nadie había anticipado completamente. Su piel tenía la suavidad orgánica humana, pero con un brillo sutil cristalino que reflejaba su herencia sefiriana. Sus ojos combinaban la profundidad azul de John con patrones dorados que recordaban los de Xilara, creando un efecto visual que era simultáneamente familiar y completamente nuevo. Más importante que su apariencia física eran las capacidades que demostraron desde los primeros días de vida. Los bebés podían comunicarse telepáticamente tanto entre ellos como con sus padres, y mostraban niveles de conciencia y curiosidad que excedían dramáticamente lo normal para recién nacidos de cualquier especie conocida. Durante las sesiones de alimentación parecían absorber información directamente de las mentes de sus padres, aprendiendo idiomas y conceptos a velocidades que los científicos consideraban imposibles. Los primeros meses de vida de los gemelos que fueron nombrados Alex y Luna respectivamente fueron documentados exhaustivamente por equipos científicos de múltiples especies. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre sus capacidades en desarrollo. A las 6 semanas podían levitar objetos pequeños usando campos de energía cristalina, combinados con concentración mental humana. A los 3 meses habían desarrollado su propio idioma híbrido, que incorporaba elementos telepáticos, sonoros y lumínicos. El impacto de los nacimientos en la situación política galáctica fue inmediato y profundo. El éxito obvio de la hibridación interespecie, combinado con las capacidades extraordinarias de Alex y Luna, convenció a docenas de especies previamente neutrales de unirse a la Confederación de Especies Unidas. El Consorcio de Pureza Genética perdió apoyo rápidamente cuando se hizo evidente que los híbridos no eran amenazas al orden natural, sino representantes de una evolución natural hacia formas de vida más avanzadas. Para el primer cumpleaños de los gemelos, la Confederación había crecido para incluir más de 200 especies diferentes, y programas de intercambio e hibridación se habían establecido en 50 sistemas estelares. Alex y Luna habían desarrollado capacidades que incluían comunicación instantánea a través de distancias interplanetarias, manipulación de múltiples formas de energía, y una comprensión intuitiva de tecnologías que requerían años de estudio para adultos de especies individuales.
John y Exilara observaron con asombro y orgullo cómo sus hijos crecían para convertirse en puentes vivientes entre especies, naturalmente capaces de traducir no solo idiomas, sino conceptos fundamentales entre formas de vida. Alex mostraba una afinidad particular por las tecnologías mecánicas y la exploración espacial, mientras que Luna demostraba talentos excepcionales en comunicación telepática y mediación de conflictos interespecies. La familia híbrida se convirtió en símbolo de esperanza y progreso para billones de seres conscientes a través de la galaxia. Su existencia demostró que las diferencias entre especies no eran obstáculos insuperables, sino oportunidades para crear algo mejor y más fuerte que cualquier civilización individual podría lograr sola. El amor entre John y Exilara había evolucionado desde una conexión personal hacia una fuerza transformativa que estaba literalmente reshaping el futuro de la conciencia inteligente en el universo. Mientras caminaban por los jardines híbridos de su palacio, observando a Alex y Luna jugar con niños de una docena de especies diferentes, John y Exilara reflexionaron sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una nave estrellada y una negociación desesperada. Su historia había demostrado que el amor verdadero podía trascender cualquier barrera y que las diferencias entre especies conscientes eran fuentes de fuerza en lugar de división cuando se abordaban con curiosidad, respeto y determinación de construir algo mejor juntos. El futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas, con Alex y Luna representando solo el comienzo de una nueva era, donde la diversidad sería celebrada como la mayor riqueza del universo, y donde el amor podría florecer entre cualquier forma de vida consciente dispuesta a abrir su mente y corazón a las maravillas de la existencia compartida.